Bienvenidos a una edición más de La Cuadratura del Círculo. Todos conocemos la importancia que tiene la inversión minera para el desarrollo del país. Una importancia enorme, puede ser la palanca, digamos, del desarrollo nacional, incluso hasta de la diversificación productiva. Pero el gobierno ha puesto como condición, digámoslo así, para la inversión minera que las empresas tengan rentabilidad social. Entonces, es un concepto interesante y estamos ahora con el ministro de Energía y Minas, nada menos, con Iván Merino y con Fernando Sillones de IG, para conversar acerca de esto, para que el ministro nos explique, digamos, qué implica la rentabilidad social, qué requisitos tendrían que cumplir las empresas mineras para acreditar que tienen rentabilidad social, digámoslo así, ¿no? Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido a la Cuadratura del Círculo. Bien, muchas gracias primero. Y el tema es que este criterio de la rentabilidad social se va a instalar como política de este sector y también como política de Estado, dado que el presidente lo hizo referencia en su discurso del 28 de julio. ¿No? Claro. Ahí, ¿qué es la rentabilidad social? La rentabilidad social es un concepto mucho mayor que el de la licencia social. La licencia social es casi un permiso, un consenso para que una empresa actúe en un territorio, ¿no? Entonces, cambio el concepto de rentabilidad social es mayor. Implica diversos criterios que se deberían cumplir, ¿no? Para que, como tú señalas, la rentabilidad, la minería traiga todo el beneficio que lo trae, ¿no? Pero de manera mucho más sostenible y de largo plazo. ¿Qué puntos son los principales en este tema? Primero, en cuanto a lo básico, que es entre cuentas nacionales, ingreso nacional, balance de pagos, balanza comercial, todo proyecto debe traer flujos netos de capital al territorio, ¿no? Somos un país con limitaciones en ese tema. Y todo proyecto nuevo debe traer eso, debe generar, como en términos coloquiales se dice, movimiento, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Segundo, tiene que tener una contribución neta de impuestos. Obviamente, nosotros somos el Estado, el principal instrumento de desarrollo es a través del gasto público, un gasto público bien ejecutado, ¿no? ¿Y de dónde se obtiene los recursos para este gasto público? De los impuestos, ¿no? Entonces tiene que haber un flujo neto de impuestos, ¿no? Ese es uno de los criterios básicos para este tema. Otro tema es sobre la transferencia tecnológica. Si viene un proyecto, generalmente un proyecto que viene fuera del territorio, trae nuevas tecnologías, que estas deben ser transferidas a los otros agentes de la misma sociedad, ¿no? Y así mejoramos, ¿no? Entonces, buenas prácticas, no solo de términos técnicos, sino también de gestión, ¿no? Eso es positivo. Y esto tiene que ser de acceso para la gente. Una vez, si se capacita a los trabajadores locales en ese tema, ellos van a ser los propulsores de estas nuevas prácticas, ¿no? Otro punto es sobre la cuestión laboral. Todo proyecto debe traer nuevos empleos, ¿no? Estos nuevos empleos, para nosotros, simplemente que cumplan con los criterios que dice la OIT al respecto. Y entre lo que es el aspecto laboral, también permitir que los funcionarios locales accedan a puestos de real toma de decisiones, ¿no? Eso es importante. Y he visto algunos proyectos, acabo en la mañana de conversar con uno de ellos, donde los principales CEOs eran locales, ¿no? Y eso es interesante. Después, otro tema es sobre el aspecto medioambiental. Cualquier intervención no debe tener un impacto, bueno, siempre va a haber modificaciones, etcétera, etcétera. Pero a lo largo de eso, a través de un cierre de minas adecuado, etcétera, se debe recuperar y regenerar el medio ambiente. Y no solo el medio ambiente, sino tiene que promocionar todo lo que es el paisaje, etcétera, etcétera. He visto proyectos interesantes de otras empresas mineras en otras latitudes y que están operando en el territorio peruano que cuidan ese aspecto, ¿no?
no se olviden que Perú, una de las principales riquezas también es todo el bagaje del patrimonio histórico, cultural, ¿no? Que hay que promocionar. Entonces, no colisionan, más bien se puede hacer una labor conjunta. En ese tema se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Cultura para coincidir, ¿no? Y que no era como antes, que eran casi islas separadas en un archipiélago estatal, ¿no? Entonces aquí para trabajar en conjunto y en objetivos comunes. A su vez, eso también implica que, ya que se está trabajando de esa manera, también tratar al otro de la misma manera. O sea, por lo menos en mi sector estamos tendiendo a una ventanilla única, haciendo todos los mecanismos necesarios para que cualquier proyecto que venga y se trate directamente con el sector y no esté presentando el mismo expediente con pequeñas variaciones a un área, otra área, que hace engorroso el tratamiento, ¿no? Y sería óptimo que solo hubiera una ventanilla estatal. Entonces viene un proyecto frente al Estado, y el Estado con todas sus agencias, todos sus sectores, evalúa la pertinencia del proyecto, ¿no? Ese es uno de los, en cuanto a lo que era, ya me escapé un poquito, pero era sobre lo que es medio ambiente. Y el último punto es el impacto cultural. El Perú no es una nación homogénea, es un conjunto de pueblos, más regiones, cuencas, etcétera, etcétera, que tener una política homogénea, estandarizada, a veces te genera más que beneficios, problemas. Por ejemplo, en el tema de agua, que ingenieros y guionistas conocen muy bien, una cosa es ICA y otra cosa es Madre de Dios. Entonces, otra cosa es en el tema, de igual manera, una cosa con los mineros de pequeña escala, MAPE, ¿no? Una cosa es el esquema donde están en Madre de Dios, donde algunos tienen sus denuncios, ¿no? Legales, etcétera, etcétera, pero tienen unas prácticas que todavía hay que mejorar, donde tienes otros señores que operan encima de las bambas, por ejemplo, ¿no? Entonces, o que operan en las cumbres de Cuenca como en Alto Piura, en Pausa, en Carabelí, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede, tienen que tener, para esos casos se tienen que tener soluciones territoriales, ¿no? Con sus características. Entonces, cualquier intervención de cualquier agente, no solo mineros, sino también principalmente de cualquier industria extractiva, ¿no? Debe tener en consideración esas características del territorio, porque si no, ¿qué pasa? Al tener mejores salarios, dada la productividad, etcétera, etcétera, programada o real, ya te genera una intervención que te modifica las relaciones de poder. Y para mí no hay malas palabras. Vamos a ser, como dicen, directo, hay que ser bastante transparentes y precisos, ¿no? Te modifica las relaciones de poder, del estatus y todo, y te surgen comunidades privilegiadas, al margen de la buena intención de la empresa. Simplemente tienes ahí la comunidad que está muy cerca, resulta ser privilegiada por todos los beneficios, etcétera, y una que está más allá, así toda una aledaña, ya no. Entonces te genera distorsiones en un escenario que tarde o temprano generan conflictos como lo que hemos estado viendo ahora, los últimos años, ¿no? Entonces, se tiene que tener un enfoque territorial al respecto. Entonces, en vez de estar trabajando bilateralmente con comunidades de un espacio que uno más o menos define, si se trabaja con territorio, como ya hay unas experiencias positivas, se ve en conjunto cuáles son las necesidades de desarrollo de todo ese territorio. Y los aportes, voluntarios o no, de la empresa van en función de esa visión de desarrollo. Por ejemplo, si en el nodo minero, yo ya no le llamo corredor minero porque estamos desde esta gestión se está promoviendo una salida diferente, ¿no? Mucho más ecológica, eficiente, etcétera, etcétera, a través de un ferrocarril que tendría como final el puerto de Marcona, ¿no? Si se lograría desarrollar todos los proyectos inmersos en ese nodo minero,
la producción de todo ese nodo minero, que representa un 10%, 15% de la extensión del territorio peruano, sería equivalente a lo que actualmente Chile produce al 100%, ¿no? Eso es lo que se quiere. Nosotros somos Ahora, y este sector es pro minero, ¿no? Pero hay que hacer la minería bien hecha. ahora esa solución territorial, esa, digamos, sí, planificación territorial del desarrollo, es responsabilidad principal del Estado, ¿no? Más que de la empresa, digamos, la empresa puede contribuir, tiene que estar insertada, tiene que ser un factor de desarrollo, pero el problema es que el Estado ha fallado hasta ahora en esa solución, es decir, no ha podido usar los recursos que brinda la minería, el canon, por ejemplo, no se ha usado bien, el canon debería poder usarse para ese fin, ¿no? ¿Cuál sería la manera, cómo reestructuraríamos el Estado para que haya una verdadera respuesta territorial? Sí, la verdad es que el Estado ha estado ausente. Sí, pues. El Estado no ha participado, el Estado ha dejado dejar hacer, dejar pasar, ¿no? En los últimos 20, 30 años, y se ha retirado. No ha hecho un acompañamiento a las empresas cuya labor es esa, ¿no? Monitorear, acompañar, ¿no? La ejecución. Entonces, ha estado retirado y ha dejado que cada empresa cometa, y también algunos agentes del Estado cometan los errores y como que en el camino han tenido que ir aprendiendo en algunos casos, ¿no? Entonces, el tema es que si nosotros vamos a participar de los 40 y tantos días que estoy en el cargo, la mitad lo he pasado viendo, ¿no? Conociendo en situ la zona, ya las conocía, pero es bueno conversar en consenso con todos los actores, ¿no? Para ver cuáles son los puntos de vista. Y el primer paso que estamos haciendo es, hay una fea palabra que yo no la utilizo, pero en los documentos siempre lo leo, que es transparentar, ¿no? Que en el fondo es mostrar la realidad de cómo en verdad son las cosas. Hay mucho prejuicio y poco conocimiento del entorno mismo por muchos agentes que se supone que son de ahí, ¿no? Entonces, nuestra primera labor es mostrar cómo son las cosas en verdad, ¿no? ¿Verdad? Ver qué impactos hay realmente y quitar un poco de esa mala imagen que malos ejemplos, tanto de privados como públicos, han tenido y por los que tenemos diversos problemas, ¿no? Yo he recibido una cartera con más de un centenar de conflictos, ¿no? De los cuales la mayoría son mineros. He recibido un sector donde el 10% de los funcionarios venía y donde había procesos acumulados de hace más de 2 años, 3 años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos primero con varias labores. ¿No? Ponerlos a mayor velocidad, ¿no? Reestructurar, catalogar mejor todas las acciones que estamos haciendo, reducir procesos y poner gente eficiente donde debe estar. En el caso, por ejemplo, de mis viceministros, por primera vez en la historia, el sector de hidrocarburos tiene un ingeniero de hidrocarburos a cargo, ¿no? En electricidad es un experto peruano que no tiene la menor mácula, ¿no? En temas de electricidad. Lo mismo va a ser en minas, ¿no? Entonces estamos siendo lo más técnico posible, ¿no? Qué bien, sin discutir, mejor dicho, la línea que nos hemos comprometido a hacerlo, ¿no? Fernando. Bueno, escuchándolo, ministro, nadie puede estar en contra, ¿no? Para empezar, usted ha terminado diciendo que el gobierno es pro minero, ¿no? Y la verdad que yo comparto esa visión, ¿no? En general, yo le diría que muchas empresas mineras cumplen con todos los criterios que usted ha establecido de rentabilidad social, ¿no? Por supuesto, generan ganancias, generan tributos, generan divisas, transfieren tecnología, no solo operativa, sino de gestión,
nuevos empleos, ¿no? Sobre todo empleos secundarios, ¿no? Alrededor de los proveedores. Conozco muchas empresas internacionales cuyos funcionarios de más alto rango son peruanos, ¿no? Y participan en el proceso de toma de decisiones y, por supuesto, vigilan el medio ambiente. Sin embargo, yendo en línea con lo que Jaime está planteando, yo lo que veo, y lo digo por experiencia propia, las autoridades regionales y municipales están jugando en contra, muchas veces, del gobierno central, digamos, ¿no? La corrupción en la administración del canon, ¿no? Lo hemos visto en el Cusco, lo hemos visto en Arequipa, lo hemos visto en Cajamarca, en Ancash, ¿no? ¿Cómo van a hacer para contrarrestar las falencias que el propio Estado tiene en materia de regiones y provincias y distritos? Porque ahí se comete, digamos, el maltrato a la ciudadanía, sobre todo a las comunidades, ¿no? ¿Cómo están pensando corregir ese? El tema primero hay que ver el tema de corrupción. El tema de la corrupción es transversal y ustedes lo conocen cómo funciona, ¿no? Entonces, nuestra lucha es frontal con ellos. Yo desde este ministerio me voy a salir tal como vine, ¿no? Ya tengo mis objetivos personales trazados, ¿no? Y el objetivo de aquí es hacer que la minería haga las cosas bien. No solo la minería, sino la de hidrocarburos y de energía, ¿no? En cuanto a los gobiernos regionales y los locales, también el gobierno central y también ellos han tenido cierta responsabilidad, ¿no? Ha habido cierta dejadez del gobierno central, ¿no? Que solo iba a supervisar cuando venía casi exprofeso o no. No ha habido un acompañamiento de todos los procedimientos, de las actividades, ¿no? Los han dejado ahí libres y solo iba a la Contraloría ya cuando estaban con el escándalo lleno, ¿no? Entonces, también había cierto poco control, por así decirlo, ¿no? Y cuando hay poco control ya saben lo que pasa, ¿no? Ustedes lo conocen muy bien. Eso implica que también se han administrado mal los recursos en algunos casos. En vez de generar proyectos de desarrollo, algunos asfaltaban 10 veces la misma plaza de armas, ¿no? Con todo lo que ello implica. Entonces, pero también eso falta de un fortalecimiento de las organizaciones locales en supervisar a sus propias autoridades locales, regionales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es entonces nosotros vamos a ir por potenciar, empoderar a las organizaciones locales, ¿no? Estoy trabajando con la Comisión de Minería del Congreso, que no es de Perú Libre, ¿no? Pero estamos trabajando muy bien porque compartimos los objetivos y tenemos unas alianzas concretas de luchar contra la corrupción y de solucionar los problemas que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de La Libertad, tenemos el grave problema de Quirubilca, ¿no? Que se lo ha dejado hacer y está contaminando el principal río de La Libertad, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener soluciones de corto plazo y de largo plazo. En el caso y ahí estamos trabajando con el gobierno regional y con si se tiene un enfoque territorial, entonces el manejo del pequeño rey feudal de cualquier autoridad se diluye, ¿no? Entonces, porque ya no es el único, sino son varios involucrados, ¿no? Entonces, el enfoque territorial tiene que ser liderado por alguien. En este caso, como dice Jaime, el ministerio tiene que ser el líder en este tema. Entonces, mientras tanto, nosotros vamos a liderar esto, ¿no? Y vamos a involucrar a los demás sectores, al gobierno regional y ahí a los gobiernos distritales para evitar lo que tanto señalan, ¿no? Las ineficiencias y diversos problemas. Si nadie toma la iniciativa, otra vez se va a dejar hacer y no va a quedar como una idea más, ¿no? O una iniciativa del gobierno de turno, una idea más, como ha habido varias. Pero aquí tenemos que involucrar y formar proyectos de largo plazo. En el caso del tren, por ejemplo, para el nodo minero del sur, te soluciona los problemas de largo plazo, inclusive hace viables algunos yacimientos que no serían viables si no hubiera un medio de transporte tipo.
con camioncitos no vas a sacar hasta, ¿cómo se llama?, concentrado de acero ni nada por el estilo, de hierro ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, con soluciones de largo plazo, tú eliminas todos esos agentes que solo lo ven en su pequeño interés en muy corto plazo, ¿no? Incluyendo algunos movilizadores, etc. El ministro está señalando que el manejo territorial estaría a cargo del Ministerio de Energía y Minas. Me imagino que se crearía un organismo o algo parecido para coordinar la acción del Estado. Ahí hay un tema. Manejo no, nosotros vamos a ser los promotores, ¿no? Y en algunos casos sería posible, estamos pensando, la creación de una autoridad autónoma, ¿no? No nosotros, porque no nos compete, sino donde participe el gobierno regional respectivo o los gobiernos regionales respectivos, que se administre de manera más consensuada, ¿no? Empresa, Estado y organizaciones, ¿no? Para lograr los objetivos. No vamos a crear una... La empresa estaría presente en esa autoridad autónoma. Claro, tiene que estar participando, ¿no? No se puede trabajar esto sin todos los actores relevantes, ¿no? Entonces, se tiene que tener en consideración la opinión y, ¿cómo se llama?, la sugerencia de cada actor. ¿Y el dinero del canon, digamos, se canalizaría a través de esa autoridad? El canon, como usted sabe, el canon proviene del impuesto a la renta, ¿no? Claro, sí. Y entonces, si no hay utilidades, no hay renta. Si no hay renta, no hay canon. Sí, pues. Entonces, claro. Es una tautología. El tema es que a veces también las empresas, al margen del canon, dan otros aportes, ¿no? La cosa es que todo eso se maneje en una sola gran bolsa para el mismo territorio, ¿no? Así no generan las distorsiones que hay. Sí, las distorsiones que hay, se puede trabajar vuelvo a incidir, con proyectos más relevantes de largo plazo en beneficio de toda la población local. Hasta ahora no ha sido así, por eso los problemas de todos los días que se ven en algunos casos, ¿no? Por una mala gestión, un inadecuado manejo de relaciones comunitarias en algunas empresas, ¿no? Wow. Y expectativas de corto plazo de las autoridades y de los agentes, ¿no? Entonces, es el momento de dar lineamientos de largo plazo para que todo el mundo se acople. En el caso, por ejemplo, del tren, todas las vías de transporte se deben hacer como una vía de metro. Tienes tu línea de metro y tienes tus líneas alimentadoras, ¿no? En el caso del tren, las carreteras deben estar en función del tren. De paso, tienes un crecimiento más ordenado, ¿no? O una carretera, cualquier agente puede poner un kiosco en la esquina, o un restaurante, etcétera, etcétera, y tienes un crecimiento completamente desordenado que viola todas las normas de ordenamiento. Con un tren creces alrededor de las estaciones, ¿no? Puedes tener una mejor planificación, mejor orden, etcétera, etcétera. Menos contaminación, menos huella de carbono, cumples con los estándares, ¿no? Y un tren queda, porque no es solo de ida, es ida y vuelta, y no solo para acá. Entiendo que las Bambas estuvo financiando los estudios de preinversión del tren, pero yo no sé si eso en qué quedó. Nosotros hemos conversado con las principales empresas, ¿no? Para que sea esto factible. A ellos les conviene. No solo a ellos, sino a los grandes proyectos que hay en la zona. ¿Pero hay estudios avanzados? ¿En qué estado está ese tren? Hay un estudio a cargo de una consultora coreana para hacer un ferrocarril que va de Marcona a Andahuaylas. Pero nosotros tenemos que hacer un ramal a mitad de esa ruta que termine por Chalhuahuacho o zona similar, ¿no? Que son unos 150 kilómetros alrededor, depende del diseño en sí. En este caso, nosotros vamos a promoverlo, vamos a hacer todo lo posible para que los ejecutores tengan las facilidades, que sea una política de Estado, ¿no? Y que hay que diferenciar en quién hace los estudios, quién ejecuta la obra, quién es el propietario y quién lo administra, ¿no?
En el caso de nosotros, de nuestro punto de vista, el Estado puede ser propietario, pero el administrador tendría que ser un privado, ¿no? Para que nos rinda utilidades y no estar colocando lo que tanto critica algunos medios a sutano, mengano, perencejo, ligado al gobierno de turno. A mí me interesaría simplemente que sea administrado privadamente, pero me dé las utilidades como accionista mayor. Claro. Podría ser mayoritario las utilidades para ejecutar los proyectos que sean en favor de la población, ¿no? En el caso de las mineras también deberían dedicarse, cualquier empresa debería dedicarse a lo que sabe hacer, ¿no? Entonces, ¿qué sabe hacer? Una empresa minera sabe hacer minas, una hidrocarburos sabe explotar hidrocarburos. Entonces, todo el aspecto social lo debe desarrollar el Estado, porque si no te genera también divergencias. Tienes un colegio muy bonito, administrado por la mina X, ¿no? Pero ahí nomás, mientras que a 20 kilómetros más al fondo tienes un colegio del Minedu, con todas las limitaciones del caso, ya te genera unas distorsiones sociales que tarde o temprano provocan los conflictos sociales que hoy día estamos viviendo. Entonces, lo óptimo sería que, cosa que no va a suceder dadas las actuales circunstancias, es que si viene el señor minero, me presenta su proyecto y me firmaría una declaración jurada de que va a cumplir todos los requisitos que yo le estoy poniendo, ¿no? Y vete a hacer esto. Pero si no, el día que te hago una evaluación inopinada en cualquier momento y veo solo un punto que no has cumplido, te va a caer una sanción que va a ser inviable tu proyecto, ¿no? Entonces, es una cuestión de confianza. Eso sería lo óptimo. No va a suceder, pero eso sería... Deberíamos tender tarde o temprano a eso, ¿no? Como en las relaciones sociales. Cuando uno tiene un amigo, no le dice, oye, vamos a ser amigos, dame tus certificados de antecedentes penales y sociales y dame tu CV. Existe, ¿no? Entonces, así debería ser, pero en ese debería ser vamos a ir avanzando para que las cosas funcionen bien. Correcto. Bueno, quizás una última pregunta porque ya nos ganó el tiempo. ¿Va a haber cambios tributarios y qué opina sobre la rentabilidad social se me vienen a la cabeza 3 proyectos, Tía María, Corani en Puno y Conga? Bueno, acá hay una política de Estado. Yo soy un ejecutor de la política que el profesor Pedro Castillo ha dicho, ¿no? Y si el presidente ha dicho A, yo no voy a decir B. Eso no implica que tarde o temprano, si la población llega a un acuerdo con tal empresa o no, tampoco nosotros no vamos a estar en contra de los acuerdos que llegue la población con las empresas, ¿no? También vamos a fomentar y vamos a lograr que sea todo factible. Mientras tanto, por todo lo demás va, ¿no? Entonces vamos a promocionarlo y si cumplen y están, algunos ya lo han manifestado y hemos conversado casi con el 98% ahora de las empresas que operan en el país, con sus principales CEOs y presidentes de directorio, ¿no? Porque a veces los empleados son más papistas que el Papa y como en enfoque de dar rentabilidad a su jefe, se ponen bastante duritos. Es mejor hablar con los propietarios. Entonces, no solo vamos a promocionarlo, sino le vamos a ver qué incentivos les damos para que esto funcione, ¿no? Porque si cumplen la rentabilidad social, por favor, ven más. Es como cuando le digo a ciertas personas que me quieren recomendar personas. Le digo, si tú me recomiendas a Messi, a mi equipo, muchas gracias. Encantado y excelente que me recomiendes. Pero si me va a recomendar a uno que no sabe ni leer ni escribir, por favor. No estamos para eso y no lo voy a aceptar. De acuerdo. ¿Cómo van a, digamos, evaluar si se está dando, cómo se verifica que se esté haciendo transferencia tecnológica, por ejemplo? Sí, hay muchos temas ahí Ayer tuve una reunión con la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y se vio ese tema de cómo vamos a cuantificar.
Bueno, hay cosas que se pueden cuantificar con números, ¿no? Pero hay otras cosas que se pueden cuantificar con otros criterios, ¿no? Que se emplean posiblemente. Jaime, ¿tú tienes hijos? Sí, claro. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo cuantificas cuánto lo quieres o cuánto te quieren? Bueno, si están planteando una relación de amor con la empresa minera, perfecto. Esto me parece extraordinario. No, pero hay criterios de, por ejemplo, lo puedes cuantificar con un semáforo, con cuestiones afirmativas, ¿no? Hay diversos criterios que la ciencia, mejor dicho, no todo es matemática pura, ¿no? Entonces, hay criterios para evaluar, por ejemplo, cuánto compras en términos, si quieres, quieres cuantificarlo, cuánto de tus compras relevantes son en el mercado nacional, ¿no? Y obviamente en el tema de diseño de ingeniería, porque tampoco hay que ser ingenuos, yo cuando hago un proyecto, yo lo hago conmigo y sé, como estoy experto en este proyecto, sé cuáles de mis amigos, porque ya se han convertido en amigos porque he hecho proyectos similares, ¿no? Me va a proveer la mejor máquina que hace esto, ¿no? Entonces, la mayoría de los proyectos, si son grandes, obviamente mucho más, ya tienen sus estándares tecnológicos, etcétera, que en el Perú no lo van a cumplir. Entonces, tienes un gran paquete que proviene de en el caso si es inversión extranjera, de proveedores extranjeros, ¿no? Con las cuales ya tienes relaciones anteriores. Ahora, Pero, termino de explicar. Pero si es que tú vas consensuando el proyecto en el camino, tú ves y dices, oye, en este territorio, ¿quién podría de repente facilitarme tus servicios? ¿No? Entonces, ahí se puede llegar a algunas soluciones en este punto. Y así sucesivamente en otros. De acuerdo. Hay además la iniciativa esta del clúster minero del sur, que podría multiplicar la cantidad de empresas que pueden abastecer a la minería. Pero Fernando también le había preguntado por el tema tributario, porque las empresas ahora con los precios están pagando prácticamente 56% del impuesto de las utilidades, las están pagando bajo varios conceptos, ¿no? Entonces no sé si No, se va a... por eso te digo, es necesario, otra vez esa fea palabra de transparentar. No es lo mismo una empresa que tiene costos altos, ¿no? Y tiene diversos problemas que una empresa que tiene un yacimiento súper rico y que la explotación es sumamente fácil, ¿no? Entonces, hay niveles. Entonces, lo que hay que hacer ahorita es evaluar caso por caso. Tal como el territorio es diferente, las empresas también tienen diferentes indicadores de productividad, etcétera. Entonces, hay que ver, desde mi punto de vista, hay que ver caso por caso. Y después, una vez visto la mayoría de los casos, sacar una línea de base promedio, ¿no? Y ver la factibilidad de cómo se va a trabajar con los impuestos, ¿no? No podemos tener criterios estándares para un conglomerado heterogéneo, sería lo inadecuado. Desde mi punto de vista hay que evaluar primero, tener una línea de base segura y por producto seguro. Mejor dicho, la mayoría de las minas aquí son polimetálicas, ¿no? Entonces, ahí depende. No hay mina pura de cobre. Entonces, hay que ver eso y hay que ver en cuáles sí, cuáles no y en qué momentos hay que dar ciertas modificaciones en los impuestos o en la base de impuestos y todo lo demás. Lo primero que yo hago siempre es informarme bien para no cometer errores y lo que no tenemos tiempo para cometer errores ni recursos, ¿no? Entonces, menos el ruido social que tanto está dado por ahí. Si se han dado cuenta, este sector no tiene problemas de ese tipo, ¿no? Y tampoco nos interesa participar en la farándula política, no, que nos interesa tener resultados concretos. Ya lo hemos tenido con respecto a lo del gas, tenemos algunas modificaciones normativas en consenso con la Comisión de Minería del Congreso, que se tiene que hacer de todas maneras. Pero al respecto, perdón, ministro, al respecto, el presidente ha hablado de recuperar el gas, ha insistido en eso recientemente, ayer, antes de ayer. ¿Qué implica eso? ¿Qué cosas hay diversas formas de
recuperar, ¿cómo se llama? En el sentido de buscar mayor beneficio, ¿no? Es cuando dicen, tú quieres estatizar. Bueno, primero hay que diferenciar lo que es estatizar, nacionalizar. Nacionalizar es que los capitales nacionales sean los propietarios, ¿no? No necesariamente estatales, sino privados o nacionales, y también modificar los acuerdos y generar nuevos pactos. Yo creo, y eso lo estoy practicando, que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Entonces, además hemos estado conversando con la mayoría de las empresas y la absoluta mayoría quiere llegar a un nuevo pacto de esta manera, de consensos, de generar consensos. Sabe que hay que dar una cara social, ¿no? El Instituto de Ingeniería de Minas tiene su propuesta interesante, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo también, ¿no? Que hay que ver de nuevo enfoque. Hay muchas empresas que, al margen de lo que opine este gobierno, ya lo estaban desarrollando a nivel de política internacional, ¿no? Entonces, hay relativamente un consenso de ver esta forma de ver en lo que es la rentabilidad social, con diversos nombres que los pusieron, ¿no? Y para generar este nuevo pacto. Aquí no hay nada escrito sobre piedra, todo es perfectible. Entonces, estamos en eso. Mientras esté yo, vamos a esa línea. De acuerdo, muy bien. No sé si Fernando tienes algo más. No, solo agradecerle, ministro. Muy interesante esta tertulia. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, y les voy a alcanzar dentro de poco un folletín sobre lo que es rentabilidad social, y más bien ahí seguro en otra oportunidad discutiremos ya con puntos más técnicos, que tanto le gusta ahí cuantificar las cosas. Muy bien. Dicho sea de paso, el corredor minero ya lleva 7 días bloqueado, ¿no? Por sí. 50 personas, 100 personas, eso bueno, no esa es parte de la herencia, ¿no? Mejor dicho, de cómo se manejaron las cosas. Entonces, si hubiera habido un ferrocarril ahí, no sucederían esas cosas. Bueno, pues el ferrocarril va a estar después dentro de 10 años, no podemos esperar 10 años a que se levante el bloqueo. Mira, esto no va a ser el ferrocarril de Alan García tampoco. Si hacen las cosas bien y se toma como política de Estado, se reducen los procesos, ¿no? Se trabaja de la mano con todas las agencias gubernamentales para los permisos, etcétera, etcétera, y se tiene una idea de negocio cierta y sustentable, esto se podría decir los 10 años lo reduces a 5. Y todas las empresas de ahí no van a estar 5 años, están programadas para 20, 30 años. Entonces, bueno. Si no se comienza ahora, ¿cuándo? Bueno, no me la voy a pasar de bombero todos los días. Entonces, estaría... Muy bien, interesante. La visión de largo plazo es fundamental. Muchísimas gracias, ministro, ahora sí por su participación. Ha sido interesante. Gracias. Y suerte pues en su gestión. Mucha suerte. Gracias. Muy agradecido. Nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Bien, nos despedimos. Será hasta otra ocasión con la cuadratura del círculo.